Muy buenas, desencadenados y desencadenadas. Os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de La novia. Yo soy Nat y aquí estoy con un montón de gente, así que voy a empezar a saludar uno a uno porque hacía años que no éramos tantos en un podcast. Empiezo por Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de tener aquí unos invitados muy especiales. El primero que voy a presentar yo es el monstruo que yo he creado y que es incluso más guapo que Jacob Elordi haciendo de Frankenstein. ¿Que quién es? Pues es Nico. Nico, ¿qué tal? Y se pone bizco. Hola. Hola. Es que no puedo Ay, decir nada. claro, ¿qué vas a decir ante esa presentación? Tengo que decir que el podcast de Scream 7 lo acabé diciendo, entrada a YouTube porque hay que ver a Nico lo guapo que es. Y alguien puso, sí que es guapo, sí. Creo que fue en YouTube que puso, sí que es guapo, sí. Y yo le conozco, bueno, nos conocemos por Instagram. Uy, ¿Ah, aquí hay sí? un intento Aquí de hay no sé yo, tema, ¿eh? Aquí hay pero tema, pero Además vamos. es muy, muy, muy fan de Scream, muy fan, es fotógrafo, un fotógrafo maravilloso, que tenemos nuestro proyecto de hacer una vez una sesión de fotos en la que yo sea como una especie de Drew Barrymore Qué guay. Yo querré ver el en resultado, ¿eh? Scream. Qué guay, qué guay. Vale, Sí, vale, sí, sí. habrá que verlo, habrá que verlo. Vale, paso al siguiente. Después de Nico viene Xavi, ¿cómo estás? Pues muy bien. Y mira, yo también quería crear mi propio monstruo, pero yo las ciencias no se me dan bien. Entonces me he colado en la nave Nostromo de Víctor Sillero y he robado un espécimen que ponía ahí Proyecto Aria y que estaba criogenizado y me lo he traído también para acá, a ver si nos ayuda un poco en el podcast. Así que aquí tenéis a Aria de Señal Nostromo. Hola, Aria. Hola, ¿qué tal? Me ha hecho Bien, ¿y tú gracia, estás bien? la introducción. Sí, no, Sí, bueno, muchas bueno. gracias por invitarme. Yo encantada de estar aquí con vosotros Bueno, ya para tocaba, comentar ¿no? Que esta peli. vinieras. Llevan, sobre todo, Toxic Sí, y Xavi insistiéndote para que vinieras al podcast y has venido pues el día que sí. somos un montón. Pero ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Bueno, Me hace como ilusión que seamos tantos. Hacía, no sé, 2 o 3 años que no éramos tanta gente. Ya está bien. Bueno, pues nada, que vamos a hablar de la novia o de la presentación que es Here Comes the Motherfucking Bride. En castellano no sé cómo lo han puesto en el cartel, creo que aquí llega la hija de puta de la novia o algo así, Sí, sí, así es. básicamente. Digo, la presento así cuando en la entrada del podcast, pero digo, bueno, quizá no hace falta decir todo eso, solo empezar el podcast. Pero así, vamos con la hija de puta de la novia, esta película de Maggie Gyllenhaal. Primero vamos a hablar sin spoilers, las valoraciones sin spoilers, y una vez acabemos los spoilers, no, las valoraciones, empezaremos a hablar con spoilers, pero volveremos a avisar. ¿Quién se atreve a empezar? Yo espero que siendo 5 personas, no estemos todos de acuerdo con si nos ha gustado o no nos ha gustado, si es buena o es mala, porque además está creando mucha división de opiniones esta peli, que también es una de las gracias. Pero no sé qué va a pasar. Así que, venga, va, ¿quién se atreve? Nadie se atreve. Venga, va. Toxic, Yo venga, mismo, dale. yo mismo. Venga, Xavi, venga. Xavi, dale. Venga, pues mira, yo salí medianamente satisfecho del cine, de ver la peli, pero salí y lo primero que hice fue escribir en el grupo de Telegram, me ha gustado, pero no sé cuánto. Y no sé si voy a subir, no pongo nota porque no sé si me va a subir o me va a bajar. Y lamentablemente me ha bajado la nota. Salí de ahí pensando en un 7 y ya voy por un 6. Y ese 6 viene sumado por la interpretación de Jessie Buckley. Sin Jessie Buckley a lo mejor sería un 5,5. Así que hay cosas que... Y espero con este podcast subir la nota. Es decir, que entre todos hagáis que vea cosas que no he visto en esta peli. Ya las comentaremos en profundidad, pero se me ha quedado muy, muy diluida la peli. Vale, tenemos primero un 5,5. Venga, No, 6, Nico. 6. De momento 6. 6,5. Un 6, vale. Un 6. Venga, Nico, dale. Bueno, pues yo no la voy a subir esa nota. Ya lo siento, pero yo la voy a bajar. Bueno, pues me empecé viendo la película y me enganchó mucho y eso fue diluyéndose en mogollón. Entonces se queda
en una idea y en una premisa súper interesante, que eso ya hablaremos, este diálogo que se establece, ¿no? entre la autora, la directora, la creación, el monstruo, la novia, pero para mí es una película bucle que empieza arrancando, arranca y sigue arrancando y sigue arrancando, y cuando ya empieza, tú ya llevas arrancando mucho tiempo y entra en una especie de espiral espacio-tiempo que para mí se queda aprisionada ahí de una manera brutal y no avanza. Entonces yo me fui como desinflando hasta llegar a un momento en el que la euforia de la película a mí se me transformó en aburrimiento. Entonces yo le pongo un 5. Un 5, vale, llevamos un 6 y un 5. Tóxica, a ver si subes un poco la media o la bajas. Yo creo que la vas a subir, diría. Yo la subo, yo la subo. A ver, yo salí muy contento del cine, le puse un 8, porque realmente es una peli que disfruté mucho. Y además, una de las cosas que más me gusta a mí, que es lo que me llevó a querer hacer el podcast, que además lo propuse yo antes de cualquier cosa, porque había visto el tráiler, y es la fotografía. A mí la fotografía, cómo estaba hecho, determinadas cosas me fascinaron. Y eso, pues la verdad que cumplió la peli. Yo creo que técnicamente, pues mola mucho. Me lo pasé muy bien visualmente. También me gustó en sí la peli. Habían cositas, tenía pequitas mientras la estaba viendo, incluso algunos problemas con el ritmo. Creo que hay momentos que baja, hay momentos que sube, sobre todo en la segunda parte de la peli, creo que hay momentos un poco desajustados. Y sí que es verdad que hay momentos que no me acaban de convencer. Pero en general la disfruté muchísimo. Creo que es una película que si vas abierto a lo que te propone, pues quizás le puedes encontrar cositas. También es verdad que lo que más me gustó de la película es que tenía propuestas originales. Tenía propuestas de decir, esto no lo he visto, al menos. No es una película genérica que ya la he visto 25 veces y esta es la 26. No, creo que es original. Y además tiene alguna parte de cine social y de crítica social que también me ha molado bastante, que eso me gustará profundizar después. Por último, porque este podcast lo estamos grabando después de unos 5 días de que he visto la película. Claro, lo que me ha sucedido es que me he olvidado de la mayoría de la película. Y eso para mí ha hecho que bajara mi interés y decir, ostras, pues a lo mejor no me interesó tanto la película si me estoy olvidando de ella. Entonces me he quedado en un 7. Ni mucho ni poco. Pero creo que un 7 está bien. Muy bien, llevamos un 6, un 5, un 7. Aria, tu turno. Vale, a ver. A mí con esta película me ha pasado algo que hacía bastante que no me pasaba y es como una mezcla de sensaciones de, por un lado, cosas que sí que me han gustado bastante o que por lo menos tenían el potencial de llegar a gustarme mucho, que luego con los spoilers ya entraremos en más detalle, pero luego tiene otros momentos que me han chirriado bastante, discordantes y que incluso me llegaban a casi sacarme de la peli. Entonces, claro, como resumen, para mí es una peli bastante irregular, con desequilibrios entre la forma y el contenido, desde mi punto de vista. Me parece que Maggie Gyllenhaal quiere hacer mucho y, claro, al querer hacer tanto, pues luego no concreta, ¿no? Hay muchas ideas originales, yo ahí coincido con Toxic, pero creo que entre esa forma a veces tan exagerada, con un tono no muy definido y con un mensaje, unos recursos, todo eso me da la sensación de que supera y se come la narrativa, que para mí es algo muy importante en cualquier producto de ficción, ya sea una película, ya sea una novela, y entonces pues eso se me queda como algo que no está bien cosido del todo, como Frankenstein, guiño, guiño, y no me termina de convencer en conjunto. Es una sensación eso, irregular, entre altibajos. Entonces, si me quedo con lo que no me ha gustado, le tendría que bajar bastante, pero si le valoro la originalidad y lo que veo que quiere proponer, le subo. Entonces, yo me movería entre un 5 y 6 y por ser optimista le voy a poner un 6 para no bajarle demasiado. Vale, creo muy que más bien. o menos por ahí. Un 6, un 5, un 7 y un 6. Vale, pues yo le pongo un 1. No le pongo un 1. ¿Cómo le voy a poner un 1? A ver, me ha parecido una película salvaje, excéntrica, arrolladora, apasionada. Y esto es lo que más me ha gustado. O sea, yo ahí he visto a Maggie Gyllenhaal metiendo alma
y entrañas en la película. Luego hay cosas que le pueden haber salido mejor, otras le pueden haber salido peor, pero lo que decía Toxic, es una película original. No es la típica cinta que has visto 4 millones de veces o un remake más de Frankenstein o en este caso de La novia de Frankenstein. Ahí hay la originalidad de una directora, está la voz de una directora. Te puede gustar más o menos, pero yo creo que está claro que ahí hay una mirada muy feminista. Yo creo que esto ya lo hablaremos en la parte con spoilers, pero esto y todo el alma que se ve en la película de la directora, a mí esto me ha ganado el corazoncito y yo le pongo un 8. Aparte de que me parece que técnicamente es muy buena, o sea, a nivel de la fotografía, la dirección en general, la pedazo de interpretación de Jessie Buckley, todo esto hace que yo sí le ponga la nota más alta del podcast, yo le pongo y le dejo un 8 a la novia, a la fucking Bright. Entonces, bueno, pues ya está. Hasta aquí las valoraciones. Si os parece, pasamos a hablar con spoilers. ¿Alguien quiere matizar algo de su valoración ahora que ya estamos con spoilers? Espectadores, oyentes, spoilers, alerta. ¿Alguien quiere matizar algo? Quiero preguntar, porque ya de inicio el motivo por el cual también quería que Aria estuviera aquí es porque ya se ha leído Frankenstein, además hace poquito, y quería saber si, no si se parece a Frankenstein, sino si tú ves el alma de Frankenstein, como lo que nos quiere vender Maggie Gyllenhaal con Mary Shelley, si tú realmente ves ese espíritu de Mary Shelley en esta película de La novia. En la criatura, sobre todo, ¿no? ¿Te refieres quizá en el Frankie como peli, la peli? Como idea de lo que nos quiere plantear Maggie Gyllenhaal, si realmente tú crees que Mary Shelley estaría contenta con esta película, por decirlo de alguna otra manera. Vale. A ver, creo que, de hecho, en la lista de cosas que me han gustado, una de ellas está justamente esto, ¿no? El ponernos a pensar, plantearnos como algo post-Frankenstein, la novela, qué pasaría con la criatura en su eternidad, porque está condenada a la eternidad y a una soledad, que es uno de los temas principales de la novela. Me parece interesante explorar esa idea y ella lo hace de esta manera, bueno, ella y la película clásica, ¿no? De la creación de una novia, de una pareja, de una compañera, que en la novela también aparece, pero de otra manera no voy a decir mucho por si la gente no se la ha leído y le interesa. Pues si haces un spoiler claro, de un libro de hace 2 siglos, ¿no? No, pero creo que es un punto que no se conoce mucho de la novela. Vamos, estamos hablando de que hasta hace 2 días y todavía mucha gente confunde Frankenstein con el propio monstruo, cuando Frankenstein es el nombre del científico, ¿no? Entonces, bueno, por no decir mucho más. Entonces, creo que ese aspecto de la criatura, de esa soledad, de ese estar condenado, ¿no? a una eternidad sin compañía, y además marginado por ser un monstruo o monstruoso, por lo menos para la gente en su aspecto, sí que está ahí plasmado. Y por otro lado también tengo ya que comentar que la caracterización es mucho más parecida a lo que Mary Shelley describe en la novela, en comparación con la criatura de Jacob Elordi en la peli de Guillermo del Toro, la verdad. Es mucho más convincente. Totalmente. Su aspecto. Eso también. Bueno, como el de Kenneth Branagh, bueno, el de interpretado por Robert De Niro, ¿no? En la película de Kenneth Branagh, que se parecía más a lo que describía Mary Shelley en la novela, imagino. Y es que me la leí, pero hace tantos años que no me acuerdo de nada, así que es como si no me la hubiera leído. Yo para empezar el podcast tenía preparado el primer monólogo que hace Mary Shelley al inicio de la película. Y yo creo que a partir de ese, nada, es un parrafito, podemos empezar a hablar de todos los temas que toca y si Maggie Gyllenhaal consigue lo que creemos que ella quiere conseguir con la película, que claro, todo es una interpretación, ¿no? Pero si os parece, leo el primer párrafo, el primer texto que nos suelta Mary Shelley al inicio de la película y a partir de ahí vamos analizando un poquito, si os parece bien, ¿vale? Dice, toc toc, ¿quién anda ahí? Soy yo, Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Sé que a todos os encanta, pero eso no es nada. Lo que quería escribir, lo que necesitaba decir, no pude hacerlo, ni siquiera pude pensarlo. Luego tuve cáncer cerebral y no pude escribir nada, así que morí. Inmediatamente desperté y me encontré aquí, donde sea que esté, y aquí me he quedado durante siglos, tratando de encontrar la manera de sacarme este tumor, este sueño, esta historia de la cabeza. Queridos, algo se está rompiendo. Las palabras empiezan a salir. ¿Es una historia de fantasmas? ¿Una historia de terror? ¿O lo más aterrador de todo, una historia de amor? Queridos, se avecina una revolución.
Si Frankenstein os asustó, mi próxima historia hará que tengáis que poneros de pie y gritar ¡socorro! ¿Qué opináis? ¿Creéis que realmente...? Porque, a ver, por si alguien no lo sabe, lo explico un poco, Aria o Xavi o quien sea que sepa la historia, si me equivoco en algo lo decís. Mary Shelley escribió o empezó a pensar en la historia de Frankenstein un año, en 1818, si no recuerdo mal, en que fue el año sin verano, que se le llamó, que estuvieron durante meses y meses metidos en casa. Estaba Lord Byron, evidentemente, y entonces propuso un juego de crear un cuento de terror. Y a partir de un sueño que tuvo Mary Shelley, empezó a crear la historia de Frankenstein, ¿no? Al que se le llamó, bueno, el subtítulo de la novela es El moderno Prometeo. Prometeo, pues, le dio el fuego a los hombres, cabreó a los dioses, porque eso era cosa que no tenían que hacer los dioses, sino Prometeo, y entonces, pues, Zeus castigó a Prometeo. Frankenstein, el doctor Frankenstein, como ha dicho Aria, hace de Dios y llevando la contraria a Dios, que es el único que debería poder crear vida, pues crea a Frankenstein, al monstruo de Frankenstein. Por eso se le llama el moderno Prometeo o el nuevo Prometeo. Entonces, a partir de aquí, eso, ¿no? Mary Shelley escribió Frankenstein. No sé si la novia de Frankenstein era la historia que quería crear realmente, y creo que nunca lo sabremos eso, obviamente, porque es verdad que murió muy joven Mary Shelley. Quizá hubiera hecho algo así, no lo sé. Pero, claro, cuando ella dice, queridos, se avecina una revolución, la revolución viene de la mano, no tanto creo yo, de Frankenstein al crear a su novia, sino de la novia misma, porque al final toda la película, esta novia está intentando, igual que Mary Shelley, está intentando encontrar su propia voz, sus propias palabras, sus propios sentimientos y su forma de narrar la historia. Entonces, ¿creéis que a partir de este primer párrafo, este primer monólogo que tiene Mary Shelley, podemos decir que la jugada le ha salido bien o mal a Maggie Gyllenhaal? Nico, por ejemplo, que he visto que te destapabas el micro. Sí, es que precisamente a mí es lo que más me interesa de toda la película. Por eso este texto que has leído, que es el arranque, me parece fascinante. Este diálogo que se establece entre la autora, entre la novia, entre los espectadores, es lo que plantea, que a mí me lleva a un lugar muy, muy interesante y que cuando vuelve a aparecer en algunos momentos, porque se retoma, ¿no? El lugar en el que la autora está en un limbo, esa posesión, el concepto de poseer a tu propia criatura, e intentar que vaya formándose una personalidad, que vaya encontrando esos trozos que le pueden ir faltando, que es lo mismo que le pasa a Frankenstein, desde un lugar que no tuvo la oportunidad. Y si vemos la película clásica de La novia de Frankenstein, bueno, pues esto que siempre se ha dicho, ¿no? Justo se llama La novia de Frankenstein, aparece al final, que es muy icónico ese momento, es un momentazo. Pero aquí es muy interesante que quiera desarrollar, oye, ¿qué pasa con esa novia? ¿No? Es la novia de Frankenstein, ¿no? Es la novia a secas, como bien dice ella en un momento de la película. Entonces, esto que me parece, este diálogo que se establece, me parece lo más positivo y lo que yo más destaco, y por eso yo me enganché desde el principio en esa presentación y que además esa estética de Chicago de los años 30, dije, madre mía, si es que tiene un montón de cosas que me fascinan. Surgen otras tramas y otras supuestas revoluciones y una histeria que yo también abrazo porque me encantan las películas arriesgadas y por eso yo también tenía ganas de este podcast, porque prefiero una película fallida y valiente que una película conservadora y que no proponga nada. Y a mí ya que exista me parece una maravilla y que genere este conflicto me parece una maravilla. Y es la parte que a mí se me diluye todo este texto y toda esta presentación en unos mafiosos, en unos detectives, en algo que podemos ir hablando, en unas tramas secundarias que a mí me sacaron bastante de esta premisa. Mira, yo quería comentar a raíz de lo que ha dicho Nico, de esta propuesta arriesgada. Yo lo comparo mucho, esta película, me ha dado por compararla con Blonde, la película de Ana de Armas, que me pareció muy original, aunque luego vemos que la historia fue inventada, que realmente no
se inventan cosas de lo que pasó a Marilyn, ¿no? Pero sí que me gustó muchísimo. De hecho, yo en el podcast le puse un 9 porque pues eso a mí me removió mucho por dentro esa película. Y al principio de esta me ocurrió eso, como a Nico, ¿no? Yo cuando sale el título, o sea, estaba tan agarrado a la película que cuando salía el título de The Bride, yo tenía ganas de levantarme a aplaudir, porque me parece un inicio de película increíble. Pero es eso, lo que preguntaban, ¿ha conseguido Maggie Gyllenhaal lo que quería con ese arranque? Yo creo que no. Yo creo que no y lo desarrollaremos, pero creo que se diluye. No hay un... Desarróllalo, hombre. Desarróllalo, Bueno, que para eso estamos. mira, lo digo. Si me quieres hacer una peli feminista, házmela. Házmela. Y yo lo entiendo. Lo abrazo porque es que lo pide. La película lo pide. Pero hazme una película feminista. No algo que parece que va a ser feminista y no. Y la revolución... Sí, la inicia, pero no la continúa, la siguen por otro lado, pero de golpe aparece una revolución por ahí, pero no hay... Es como si, mira, lo dijo Víctor en el grupo de Telegram, ha pasado algo de montaje. Aquí tiene que haber habido un problema en el momento de la edición de la película. Es como si faltara media hora o más para acabar de entender qué está ocurriendo. O a lo mejor es lo que ha dicho Aria, que está hecho a pedazos como el monstruo de Frankenstein, ¿no? Y es la intención. Pero yo creo que Maggie Gyllenhaal aquí no ha sabido, es mi apreciación, ¿eh? No ha sabido encontrar el tono ni explicarnos qué nos quiere enseñar con esta película. O sea, ocurren muchas cosas, como ha dicho Nico, que no están bien enganchadas. Entonces, si la quieres hacer feminista, adelante, un Barbie 3.0, o sea, lo bestia, exageradamente feminista, házmela, pero para mí no acaba de saber qué quiere ser esta película. Es el problema que le veo que tiene Maggie Gyllenhaal en esta peli. Aria, ¿quieres decir algo? Luego voy yo. Vale, sí, pues es que estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de comentar Xavi, porque yo creo que lo que le pasa a Maggie es que a la directora, ella tenía muy claro cuál quería que fuera el mensaje y quería coger a esa novia y darle voz, eso lo tenían clarísimo, pero eso en el desarrollo no sé si lo ha terminado de encajar bien. Y no, por eso decía yo que la encuentro irregular. Y luego yo creo que también, aunque ya estamos con spoilers, pero bueno, un consejo para entrar mínimamente en la peli desde el mismo inicio es darle al botón de la suspensión de la incredulidad, porque si no, hay muchas cosas, porque para empezar esas posesiones en sí mismas, vamos a pararnos a pensar en una cosa. ¿Cómo es posible que Mary Shelley desde la ultratumba, ¿no? se haga esa posesión de Aida, que vive en una realidad en la cual Frankenstein y su criatura no son una novela, sino que han existido y existen? Eso es algo que no termino de... Ay, pues a mí eso me encanta. Lo encuentro un puntazo de la película. Sí, también es que no... Es ya, o abrazas esa idea así muy fantasiosa o... Porque es incompatible, ¿no? Sería incompatible en principio. Hay un género, ¿no? Que se llama así. ¿Cómo se llama? Este género Nat, que es de la peli esa que tanto te gusta del... No, esto no es realismo mágico. Esto ¿no es realismo mágico? No, esto es Deadpool sabiendo que está en una película. Es como... es lo mismo que eso. Porque a mí me parece una idea brillante, ¿eh? O sea, darle voz a Mary Shelley a través de su no personaje, porque no es suyo, me pareció buenísima idea. O sea, en ningún momento a mí me sacó de la película o pensé esto es imposible, porque ya te entras, ¿no? Entras a la película desde ahí. Si esto te lo hubieran planteado a mitad de cinta, pues sí que te hubiera echado para atrás, pero ya es que entras directamente en esa posesión a la peli, ¿no? No sé, es bueno. Pero, claro, yo me refiero más a que luego arranca, después de esa introducción, los créditos del inicio y tal, y de repente ves que Frankenstein y la criatura existen. Entonces a mí tengo que concederle mucho eso a la película, porque no me encaja. A eso me refiero. Pero una cosa, ¿no puede ser que también sea un guiño, igual que en la de los años 30 de James Whale, que la actriz que interpreta a Elsa Lanchester, la que interpreta a Mary Shelley, también es la novia y aquí es lo mismo?
sea, mismo, o sea, es tal Yo creo que va un cual. poco por ahí, sí. O sea, hay un me claro da- homenaje a la novia de Frankenstein en el inicio de la película porque es la misma actriz interpretando a Mary Shelley y luego a la novia. Es exactamente lo mismo, sí. Mm. claro, entonces yo estoy de acuerdo con Nat que precisamente lo que he comentado antes es como el punto fuerte para mí es ese, es el que más me gusta de la película. Mm. A ver, voy a retomar el tema del tema del feminismo y tal, porque a mí lo que más me gusta de la película precisamente es eso, es cómo hace un homenaje a la primera ola del feminismo, que además creo que fue por esa época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y cómo realmente uno de los grandes problemas que había era el tema de los delitos sexuales, que las mujeres, vamos, eran carne, no había nada más. Entonces, cómo realmente nos plantea esta película como una lucha de poder, ¿cómo se dice? El resto de personajes satélite quieren o ensalzan a esta la novia, y como primero es la novia de Frankenstein todo el rato, hasta que al final se convierte en una identidad propia que es la novia. Entonces, toda esa parte es lo que más me gusta de la película. ¿Que no está acabada de desarrollar del todo? Totalmente de acuerdo. Creo que aquí falta más eso y menos tema detective. O sea, a mí los detectives me lo quitas de la película y me funciona la película casi que mejor, porque no entiendo qué pinta Penélope Cruz persiguiendo a estos de cine en cine. No me acaba de convencer esas tramas. Cuando aparece eso es cuando la película más me baja. Y encima yo tengo un problema con el doblaje tanto de Penélope Cruz como de Christian Bale, que me parece que el doblaje está hecho muy mal, o al menos a mí no me ha gustado absolutamente nada. Me sacaba la suspensión de la incredulidad, todo el rato me sacaba y digo, claro, que esto es un doblaje, esto no es original. No sé, eso es la parte que menos me ha gustado de la película. Podría haber sido, pero no ha acabado de ser. Pero igualmente creo que buena idea. Yo, de hecho, le he puesto un 8 y no un 10 porque no profundiza en esto, ¿no? En la revolución de las mujeres, que se empiezan a pintar la misma marca que tiene ella en la cara y se queda ahí, y luego empieza ya toda la trama de los detectives, que es verdad que se la podría haber ahorrado. O sea, eso no acabé de entender. A ver, supongo que también quería meter algo feminista, como muy claramente feminista, que tenemos al personaje de Penélope Cruz, que tiene que luchar por hacerse un hueco en la policía por el mero hecho de ser mujer. Evidentemente eso está ahí y es muy claro, pero yo hubiera tirado más por la revolución de las mujeres, que nos dan pinceladas, y nunca mejor dicho, por la mancha que tienen, pero nada más. O sea, se queda ahí el tema. Eso sí que ahí me parece una cagadita del guión. Sí, mira, voy a retomar el tema este del feminismo y de la revolución, de esta revolución que crea. Yo creo que es que ya parte de una base fallida, y es que cuando inicia la revolución, no la inicia en un entorno de precariedad. Me refiero, si las que estaban sufriendo toda esa ola de asesinatos y tal eran prostitutas, eran gente de clases bajas y, y gente desarraigada, pues tendría que haber. Ahora me pongo yo de guionista, ¿sabes? Aquí como, venga, voy a arreglar el guión. Tampoco quiero eso, ¿no? Pero haber iniciado la revolución en lo que es la calle, no en una fiesta de alta sociedad, porque ahí no tiene sentido que que inicie la revolución en una fiesta en la que están la gente ahí ricachona haciendo sus cosas, y de repente las mujeres empiezan a ponerse la marca que tiene ella en la cara. O sea, no me cuadra al menos el entorno donde quiere iniciar esa revolución. Porque las mujeres que están ahí están protegidas, están tranquilas, están genial. A menos que me hubieras puesto Bueno, que eso son de que las están camas. genial, Bueno, no sé, genial. Xavi. Estaban ahí en esa fiesta con sus En trajes y la sus peli al cosas. menos sí. En la En la peli, realidad no. sí, me refiero en la peli, en ese lugar. Si hubiera empezado la revolución en un callejón sucio, con mujeres en problemas, y viendo cómo la novia hace algo, ahí lo compro. Es como bueno, saldrán, como se ha hablado de la revolución de Joker, por ejemplo, que ahí está más o menos bien explicada lo que es la revolución, y aquí es que a mí no me cuadra Perdón, el una tema de cosa. esa revolución.
que una cosa que me he olvidado, es que claro, aquí lo que me recordó cuando estaba viendo la peli es a Pobres Criaturas, a cómo Pobres Criaturas sí que sabía hacerlo como más sutilmente esta revolución, porque al final tiene muchos paralelismos, Pobres Criaturas con La novia. Sí, para mí, mira, es que además pensé en esto cuando salí del cine. Para mí La novia es una mezcla entre el Joker, Pobres Criaturas y Babylon. No sé por qué me vinieron estas tres películas a la cabeza. Me parece como una mezcla de todas estas. Sí, yo creo que también eso es un virtud y defecto en este caso para mí, porque ahí encontré demasiadas referencias a películas. Para mí Babylon también me vino. Bonnie and Clyde, Asesinos Natos, Joker, The Rocky Horror Picture Show. Entonces yo pensaba, todas esas pelis que acabo de mencionar me gustan mucho. Y digo, si ya están hechas, esto es una peli collage que también es el tema de mezclar tanto género, mezclar tanto el tono que no sea el adecuado. Si tú quieres profundizar en el tema de la revolución feminista, en un tipo de revolución, en una peli más contestataria, es muy difícil porque es una peli experiencial, una peli collage. Entonces, aquí pasamos por el terror, por el horror, por el road movie, un cierto humor negro, peli de gángster. ¿Cómo puedes desarrollar mínimamente una trama o un concepto si se queda engullido por todo lo demás? Que creo que es virtud y defecto a la vez, ¿eh? Hay pelis como Moulin Rouge que son una pirotecnia salvaje que a mí me flipan. No quiere decir que ese concepto para mí esté mal, pero en este caso para mí ha sido fallido, por lo que sea. Bueno, sí, podría decirse. Bueno, si no tenéis nada más que decir sobre este tema, bueno, sí, yo quiero decir otra cosa acerca del feminismo en la película, y es que todos los hombres que aparecen en La novia buscan o quieren a las mujeres como un medio y no como un fin en sí mismas. Es decir, Frankenstein quiere a la novia porque está solo. Busca a la doctora para que le cree a la novia. ¿Cómo se llama este? Jake Gyllenhaal también parece un seductor de estos que no sé qué. O sea, no hay ningún personaje masculino que sea más o menos decente y que no utilice a las mujeres. Esto, bueno, no sé si me gusta o no me gusta, pero creo que cuando haces esto es como demasiado evidente y no me gusta demasiado. Sí, a mí... Ay, perdón. No, dale, Aria, que yo haya hablado. Sí, que hace rato que no habla. Que Xavi es muy pesado. Tú cuando Xavi hable, le puedes hablar encima, ¿no? Sí, exacto. Que efectivamente a mí me pasa eso, que cuando a veces el mensaje es tan subrayado, ¿sabes? Que no... es demasiado, ¿no? O sea, cuenta la historia y que el espectador saque sus conclusiones. O sea, tú puedes meter el mensaje, pero cuando es eso, ¿no? Tan subrayado, tan exagerado, me chirría un poco. Y además para luego, hacia el final, cuando ya hablemos más del final, hacer como el círculo y volver a de donde venías. Se me rompe mucho ese mensaje que iba bien, ¿no? Mira, lo último que quería decir en cuanto al tema este del feminismo y de la novia es que, de hecho, ya hubo un producto en el que la novia de Frankenstein hace una revolución feminista y contra el heteropatriarcado y además muy salvaje y muy bestia, que considero que está perfectamente hecha y es en Penny Dreadful. No sé si la habéis visto, pero en Penny Dreadful hacen esto, lo que quería conseguir esta película, lo hace y lo consigue y lo hace muy bien. Así que yo lo recomiendo, simplemente recomiendo esto. No quiero entrar demasiado en temas, pero es que además es el mismo personaje el que hace esto. Así que... Habrá que verla, no la he visto. Oye, qué guay, no lo había pensado, pero lo has dicho y se me ha iluminado la mente, es cierto. Sí, es, totalmente. Es un serión, ¿eh? Es que es maravillosa. Sí. Muy bien, pues venga, vamos a hablar de la directora, ¿no? De Maggie Gyllenhaal. Hay que decir que esta es su segunda película como directora. Realizó La hija oscura. ¿Quiénes de aquí hemos visto La hija oscura? Yo sí. Nico dice que también. O sea, el único que no la ha visto es Xavi, ¿vale? El resto me levantó la manita. Vale. A mí me encantó La hija oscura con Jessie Buckley y Olivia Colman. Además, es que claro, vaya dos actrices que tenías ahí en ese momento. Es una maravilla, me gustó mucho la peli y ahora ha venido con esta. Yo creo que es que
me encanta Maggie Gyllenhaal. Ya le puede haber salido peor o mejor, pero a mí que alguien, sea director, meta el alma y las entrañas y todo en una producción cinematográfica y veas que le ha salido de dentro, yo ya con eso firmo, porque estoy tan harta de ver películas que sí, evidentemente las ha dirigido alguien, pero que parece que pueda ser un producto perfectamente de inteligencia artificial, aunque no lo Total. parezca, me refiero a la idea o a, mejor dicho, la forma de tratar el tema. Que veas esto, algo original, que te ha plantado una cosa que si te gusta bien y si no también, pero ahí la ha dejado. Oye, para mí, chapó y aplaudir a Maggie Gyllenhaal, ¿eh? Sí, estoy de Sí, acuerdo. sí, totalmente. Sí, Di. perdona, Toxi. No, digo lo que acabas de decir, que te puede gustar más o menos, pero tiene que dos películas tan diferentes. Yo, La hija oscura me encantó, me gustó muchísimo. Es de las de hace no sé cuántos, 3 o 4 años que más me gustaron. Y esta de repente dices, ¡buah! ¡Qué giro has dado! ¡Qué ganas tenías de contar esto y de echar toda la carne en el asador! Pues eso, mejor pasarse por exceso que no por defecto, vamos. Ya ves, y además diferencia de presupuestos, ¿eh? Porque La hija oscura tenía un presupuesto de 5 millones de dólares y esta ha tenido más de 80 millones de dólares de presupuesto. O sea, es una diferencia enorme. Pero en Toxic, querías También es decir una algo. novela, La hija oscura, Sí, ¿Ah, también sí? es una No novela, sabía que era cierto. una novela. Elena Ferrante, Sí. que está muy A bien. mí es que La hija oscura me gustó mucho y obviamente esta película de la novia no existiría si no hubiera existido la hija oscura, porque al final es lo que le ha abierto las puertas de la dirección. La hija oscura además es una historia como mucho más mundana y la sabe llevar a su terreno. O sea, yo creo que Maggie Gyllenhaal a nivel de guión, que no sé si en La hija oscura también estaba, a ver, sí, estaba en el guión también. Es decir, no solamente es cómo trata la parte de la dirección, sino la parte del guión. Yo creo que ella lo sabe hacer muy bien. Además, toda la parte técnica de esta película a mí me ha fascinado. O sea, la fotografía, cómo está compuesto de determinados planos. Por ejemplo, un plano que yo me quedo, que aparecía en el tráiler y también aparece en la peli, es ese momento que vemos a Jessie Buckley gritando como a la pantalla. Bueno, está como de lado. Y que está iluminada como por las luces de unos coches. Ese plano a mí me parece que es brillante y además lo Brutal. utiliza muy bien. Entonces yo creo que toda la parte de dirección la hace muy bien, la parte de guión también la hace muy bien, lo hacía mejor en la hija oscura porque yo creo que también era una historia más mundana, entonces es más fácil hacer como A, B y C, en cambio aquí es como más, tengo que inventar, o sea, tengo que contar una historia totalmente original, entonces el guión a lo mejor, pues bueno, se le ha quedado un poco peor. Pero lo que es la parte de dirección, a mí, Maggie Gyllenhaal, oye, me ha encantado, ¿eh? Creo que a nivel de dirección, creo que tenemos una gran directora que puede tener un gran futuro con un sello muy particular, porque es lo que ha dicho Nat, es que esto no es un producto más de Frankenstein de los otros 500 que hemos tenido, que ojo, hemos tenido muy buenos productos, ¿eh? Pero ha cogido cosas de la novia de Frankenstein de los años 30, que además para mí me encantó, o sea, creo que es una película, la vi hace muy poco, es una película que tenía muchas buenas ideas, pero es que esta ha sabido coger las ideas de aquella película y trasladarlas. Más acertada o menos acertada, pero lo ha hecho. Y a mí eso ya me parece un acierto. Así que Maggie Gyllenhaal, la próxima peli que haga, la voy a ver. Y por cierto, lo último, y ya acabo, me voy a ir ya, que estoy muy cansado, como hoy somos 4, me puedo ir, así que no hay ningún problema. Solo eso que quería hacer yo el podcast, pero es que estoy muy cansado, lo siento mucho. Agradecer a Hombre, Aria que haya venido aquí y que vuelvas, Aria, ¿eh? Te voy a insistir que vuelvas todas las Vale. veces que haga falta. Ya lo sabes. Gracias por la invitación. Sí, sí. Ya le insistí Bueno, pues 20 veces para que estuviera en Forrest Gump y al final no pudo venir, pobre. que Toxic, estás ¿Dijo muy algo? cansado porque has dicho que somos 4. Claro, porque me cansáis vosotros. Somos 5. Bueno, porque yo no me cuento a mí, no me cuento a mí. Vale, Bueno, vale, vale. Bueno, un pues nada, besito a todos. Toxic. Adiós. Chao, Os quiero. chao. Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego. Vale, los demás, ¿queréis decir algo de Maggie Gyllenhaal? Pues eso, yo lo que quería volver a recalcar es que a mí me gustaría saber si ha pasado algo en el tema de montaje, porque todas las partes están bien, pero el unirlas, hay algo ahí que no sé si es tema de dirección o es tema de edición. No lo sé y me da rabia.
porque le veo mucho mérito a las diferentes cosas que ocurren y sobre todo eso. El principio me parece sublime, el uso del blanco y negro, el uso del concepto de Mary Shelley, de cómo nos habla Mary Shelley, me fascina. A mí hay cosas que me gustan muchísimo y otras menos, ¿no? Pero yo creo que, pues mira, voy a tener que ver La hija oscura y todo lo que vaya sacando, porque yo creo, y lo ha dicho Maggie Gyllenhaal, que su verdadera vocación es dirigir. O sea, que ella lo ha dicho que sí, agradece mucho haber sido, haber actuado o actuar, pero que realmente donde se siente cómoda es como actriz. Y además he leído que ella no conocía, nunca se había sentido demasiado interesada en La novia de Frankenstein, hasta que en una fiesta vio a un chico con un tatuaje de La novia de Frankenstein y dijo, y entonces le llamó la atención, se vio la peli y dijo, yo a esta tía le tengo que dar voz, ¿no? Y bueno, pues a veces ir de fiesta va bien, ¿no? Para sacar cosas de dentro. Yo recomiendo que la gente vaya de fiesta. Ya está, es lo que tengo que decir. Muy bien, muy bien. ¿Algo más queréis añadir? No, pasamos al reparto. Entonces, qué guay el reparto, ¿nos parece? Tenemos a Jessie Buckley, increíble, como la novia, a Christian Bale como Frankenstein, a Peter Sarsgaard como el detective, a Penélope Cruz como la otra detective, a Annette Bening como la doctora que resucita a la novia y a Jake Gyllenhaal por ahí, que claro, es su hermana, pues dame un papelito en la película, o al revés, oye, sale un papelito en mi película. ¿Qué os ha parecido? Yo es que solo tengo palabras de amor hacia Jessie Buckley, esta mujer. Bueno, cuando salga este podcast ya habrán pasado los Oscar. Imagino que le habrán dado el Oscar a Jessie Buckley por Hamlet, espero, ¿no? Sí, es el único que está cantadísimo. El de actriz protagonista es como el más, vamos, el que se da por hecho que se lo van a dar a ella. Y merecidísimo, ¿no? Lo siguiente, o sea, es una bestia. Sí. Es una bestia total. Con todas las letras, sí. Me falta Hamlet también. Me falta Hamlet, pero yo aquí también estoy de acuerdo. Hay mucha gente que la ha criticado de que es demasiado excesiva y tal, pero no. Aquí a mí me encanta Jessie Buckley en esta película. Me parece que se lo come. Igual que la vi entre comillas, porque el papel lo requería, con tensión, pero a la vez mucho drama y mucha angustia en Men. Y aquí es todo lo contrario. Aquí es locura suprema que la sabe llevar muy bien Jessie Buckley. Y es me que puede hacer de todo esta tía. Es una pasada, es una pasada. Y además, ¿qué voz que tiene? Porque yo la he visto en versión original. Ay, yo la he visto doblada, lamentablemente. No, yo la vi en versión original. Qué voz más chula que tiene Jessie Buckley. Me encanta. En cuanto empieza a hablar, ya sabes que es ella. Totalmente, no se la reconoce un montón. O sea, yo creo que Nat, si lo hubieras visto en versión original, le hubieras puesto un 9. Podría ser. Sí. Aunque no está mal doblada, he de decir que igual que Christian Bale y no sé quién más ha hecho Toxic, he pensado, tiene razón, están bastante mal doblados. Jessie Buckley está bien doblada, pero claro, yo pensaba, con la voz que tiene esta tía, seguramente la versión original debe ser todavía mejor. Sí, es brutal, hace lo que quiere. Yo es que a esta actriz la meto en el saco de Toni Collette o Jessica Lange, que a veces se dice que son actrices que están más pasadas de rosca. Yo reivindico el pasado de rosca, el que te lances a la piscina pudiendo estar ahí en el límite de la sobreactuación y del ridículo, o como hizo Emma Stone en Pobres Criaturas, ¿no? Que son actrices más allá de su estatus en Hollywood o en la industria, que dicen, yo voy para adelante con lo que sea y con la propuesta. Y a mí eso, yo me quedo como un espectador con la boca abierta todo el rato con ella, vamos. Y además que usa mucho, sobre todo al principio, que es raro que un personaje mire a cámara, ¿no? Y lo primero que vemos de Jessie Buckley es que está mirando a cámara
cuando hace el paneo por encima de la mesa, lentamente hacia donde está ella nos está mirando continuamente, ¿no? Y que puede ser incómodo, pero que le sienta muy bien, ¿no? Justo antes de lo que es la posesión, ¿no? Y a mí me gustan mucho las expresiones que hace, esta boca torcida que tiene o que explota, por así decirlo, ¿no? Esta mueca. Esta sonrisita de lado, sí. La sonrisa, Explota, hombre. Sí, y me hace mucha gracia cómo habla, ¿no? Aunque no entiendo una mierda de lo que dice, pero me hace mucha gracia esta verborrea que va sacando Mary Shelley, ¿no? Como si estuviera resolviendo crucigramas o algo, ¿no? Me fascina, me hizo mucha gracia. Cambia el acento. La verdad que, bueno, es que es una máquina. Sí, bueno, una cosa que me hizo gracia fue que hay un momento en que hablan de Marlene Dietrich, que ella le dice Dietrich y él le dice Dietrich, o al revés, no me acuerdo. Al revés, es al revés, porque ella habla con acento americano y él con acento suizo. Claro. Es la pronunciación. Allá más. Ya, Dietrich, vale. Dietrich. Tacho otra curiosidad, ¿vale? Ya llevo 2 tachadas, ¿vale? No pasa nada. Pero Xavi. me mola eso. Perdón, Aria, que te he cortado. ¿Qué decías? Nada, que yo, Jessie Buckley, pues hasta el infinito con ella. Y más allá. Sí. Sí. Grande. Y bueno, del resto tenéis algo que decir. Yo la verdad es que todos bien. Penélope Cruz, bueno. Sí. A mí Christian Bale me ha gustado bastante, muy tierno por momentos, ¿no? Me ha gustado mucho que eso de que el cine sea el refugio del personaje en sus peores momentos, ¿no? No sé. Esto es muy guay, ¿eh? Es muy guay. Sí. Es una cosa que me ha gustado mucho. Y que me despertaba, además, eso, una ternura bastante auténtica. La verdad es que sí. Pero es que, claro, el cine es el refugio de los parias, ¿no? Porque lo vemos en Taxi Driver. ¿Me estás llamando paria? Sí, todos lo somos un poco, ¿no? Es el refugio, todos. Es el sitio oscuro, ¿no? En el que te puedes refugiar. Menos mal que creo que al final lo de Netflix no sale bien, ¿no? Con Warner Bros. Creo que se la queda Paramount. Eso quiere decir que tendremos más estrenos en cine que en streaming. Y eso es bueno, ¿no? Me refiero a que los parias, como por ejemplo el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver, que también se refugia en el cine, el personaje de Jean Reno en El Profesional, el personaje también de Brad Pitt en Entrevista con el vampiro, porque como no puede ver el sol, pues se va al cine a verlo. Y claro, al final es eso, ¿no? El sitio oscuro donde estamos cómodos, estamos seguros, ¿no? Y además que a Frankenstein lo que le ocurre es que, claro, es súper fan del personaje de Jake Gyllenhaal porque es un tío con defectos. Es un tío que es cojo, aunque lo disimule. Y claro, él se ve como el ser con mayores defectos del mundo y por eso tiene a su mega estrella de un tío que a pesar de sus defectos los ha convertido en virtudes y es un crack, ¿no? De la interpretación. Y el leitmotiv de la peli es eso, ir persiguiendo ahí donde haya estrenos de este tío, ¿no? Que también es la manera en que lo tienen para pillarlo, que es la única manera, su predicción. Claro. A mí es una de las cosas que más me gustaron de la película, es esa relación que se establece, bueno, el personaje de Jake madre mía, qué difícil es decir este apellido, Gyllenhaal, es horrible. Sí. Yo creo que cada vez que digo Gyllenhaal en este podcast lo he dicho mal. Casi todas las veces. Se me traba la lengua. Gyllenhaal. Bueno, pues él no sabe evidentemente que tiene aquí a este monstruo sentado en la butaca admirándole y siguiéndole ahí donde va y es muy tierno. Luego cómo lo resuelve, pues me vuelve a pasar lo mismo. Ya no me interesa tanto cómo resuelve ese encuentro entre los dos, pero sí la mirada de Christian Bale de fascinación y esa ternura, ese no me creo que esté delante tuyo y que seas para calmar mi ansiedad, que eso me pareció maravilloso. Igual que todos los frikis calmamos a veces nuestra ansiedad
con el cine y le damos una razón a muchas cosas a través de las películas, a él le pasa igual, tiene su recorte. A mí eso me dio una ternura increíble, que cuando pierde el recorte dice, pero si este es mi Lexatin, ¿qué hago yo sin mi recorte para calmar la ansiedad? A mí ese pequeño homenaje al cine me parece de los puntos más positivos de la película. Sí. Muy bien. ¿Queréis hablar de algún otro actor o ya podemos pasar a curiosidades? ¿Qué os ha parecido? Yo solo decir, claro, yo quería hablar de Penélope Cruz porque yo amo a Penélope Cruz y cuando está desaprovechada sufro mucho. Ay, porque soy creo que no igual es un que tú. Ay, problema. Nico, yo creo que eres mi alma gemela, Nico, de verdad. O sea, yo siempre lo digo, que no soporto ver a Penélope Cruz desaprovechada y que el que le Yo sabe igual. sacar toda la chicha es Pedro Almodóvar. Pero es que me ha parecido como, pues muy bien, podría haber sido Penélope Cruz como cualquier otra. Y me parece a mí tan buena actriz esta mujer que en esta película ha sido como, bueno, el papel tampoco daba para más, ¿eh? Hay que decirlo, pero No. bueno. Pero claro, No. yo no había visto a Penélope Cruz nunca hablar en inglés, o sea, nunca me he fijado. O si la había oído hablar en inglés era porque hacía un papel acorde, ¿no? De pues la española que habla inglés. Pero el hecho de que la metan aquí, como si hubiera nacido en Nueva York o lo que sea, pero que decir, vale, no soy yo la persona que más va a decir, que más va a hablar de que hay que hablar inglés súper bien, porque yo soy el primero que lo habla fatal. Pero, ostras, que me sacaba que le veía demasiado el acento, le notaba demasiado el acento a Penélope Cruz y me estaba sacando de su personaje, realmente, no me lo creía. Claro, pero yo creo que es que más allá del acento es que se entrecorta, no es capaz de decir una frase seguida. No sé, yo creo que el idioma a la hora de interpretar aquí es una traba para ella, no se lo pone nada fácil. Y bueno, el personaje es graciosete, tampoco es que tuviera mucho más, ¿no? Pero yo creo que sea en inglés no le viene bien. Puede ser, no sé porque es que no, la he visto doblada. Otra vez, lamentablemente. Vale, pues si quieres, Xavi, pasar a curiosidades. Vale, nada, tengo unas curiosidades muy rápidas. Y es que la película contiene algunos homenajes visuales a Metrópolis de Fritz Lang, en la cual Brigitte Helm, el personaje de María, fue una inspiración para la novia y James Whale, el director de La novia de Frankenstein, la había considerado para el papel protagonista, pero ella lo rechazó. Claro, aquí este homenaje a Metrópolis yo lo veo claramente en el momento del despertar de la novia, ¿no? Cuando le aplican la electricidad y se ve como esos halos de luz, ¿no? Ahí le vi muy esa mítica escena de Metrópolis, ¿no? Pero bueno, aquí hay otros más homenajes relacionados con el lore o el universo Frankenstein, y es El jovencito Frankenstein de Mel Brooks. Tiene un homenaje muy claro, que es cuando Frankenstein y la novia bailan juntos. La canción que bailan es Putting on the Ritz, que es la canción que cantan y bailan Peter Boyle y Gene Wilder en la película del jovencito Frankenstein, y precisamente hay un momento en que Christian Bale grita eso de Putting on the Ritz, igual que lo hace el personaje del jovencito Frankenstein, el personaje de Peter Boyle en esa película. Y en ese momento no caí, sí que me di cuenta de que, mira, se pone a cantar, pero no caí que era esa misma canción. Luego, otro homenaje que se hace en la película es el personaje del detective interpretado por Penélope Cruz, que se llama Myrna Malloy, y que muy probablemente sea una referencia a la actriz Myrna Loy, que protagonizó la película policial La cena de los acusados de 1934, como un personaje que investiga un caso de asesinato con su esposo, que hacen el paralelismo de esta pareja de detectives, ¿no? Otra referencia, que esto es un poco pillado por los pelos, pero yo creo que sí que está ahí, y es que hay un titular cuando se está empezando a formar la revolución,
Y hay un titular de un periódico que dice: las Twisted Sisters se enfurecen contra la máquina, lo que puede hacer referencia a los grupos musicales Twisted Sister y Rage Against the Machine. Yo ahí le veo como esto, ¿no? Por un lado, los Twisted Sister, que mira, que coincide en peinado con el cantante, ¿no? El personaje de la novia. Y luego, pues claro, el odio contra la máquina, ¿no? Contra la máquina del patriarcado. Otro tema es, bueno, ahora ya no vamos a tema... Bueno, la última curiosidad que tengo, que ya no es relacionada con nada, sino que las prótesis de Christian Bale para la novia tardaban hasta 6 horas en aplicarse en la silla de maquillaje, mientras que las de Jessie Buckley tardaban alrededor de 90 minutos. Pero ahora os pregunto yo, tampoco tenía mucho maquillaje, ¿no? Sería más de peluquería que de otra cosa, ¿no? El tema de Jessie Buckley. Bueno, Porque... sí, la peluquería sobre todo y hacer exactamente la marca exactamente igual que siempre, claro. Yo pensé que es difícil ponerle las gotas sobre todo en el mismo sitio. Eso van con spray, como es lo que hace Banksy, lo que hace Banksy cuando va a una ciudad a pintar rápido antes de que venga la poli, pues le debían hacer eso, le ponen la cartulina con el dibujo y spray, supongo. Hombre, un molde, será un molde, claro. O un molde. Lo que tiene que calcular es la altura, ¿no? Que siempre sea la misma altura para que quede, para la continuidad, ¿no? La peli. Sí, eso sí. Bueno, pues estas eran las curiosidades. Tenía 2 más, pero como ya se han chafado durante el Yo he leído que, perdone, pero yo he leído que Christian Bale estaba muy estresado y entonces gritaba. Y lo he visto, además, he visto las imágenes en que está todo el equipo gritando porque Christian Bale necesitaba gritar. Muy heavy. Si ves las imágenes, están ahí en el rodaje y se ponen a gritar. Que gritaran con él, les decía. Pero bueno, a Christian Bale le gusta mucho gritar en los rodajes, ya sea él solo o gritarle a alguien, ¿no? Porque le pasaba por ahí el director de fotografía o algo así y le eso no mola, ¿eh? Gritarle a la gente no mola, Christian Bale. No, Christian Bale, no. Bueno, pues venga, vamos a hablar un poco más de la peli, que ya hemos hablado bastante, ya llevamos casi 1 hora de podcast, pero yo tengo una cosa que decir y una cosa que me ha gustado mucho, que esto en castellano todo el rato ella decía prefiero que no, pero en inglés, imagino no lo sé, decía I would prefer not to, que es esta frase sacada del cuento Bartleby, el escribiente, de Herman Melville, y es una frase icónica con la que el personaje principal responde a cualquier solicitud laboral. Ahora, es que en filosofía en los últimos años se lleva bastante esta frase porque es como una fórmula de resistencia o rechazo radical a la productividad, interpretando el no o el preferiría que no como una negación ni como una afirmación, sino como un retiro. Me retiro, ¿no? Entonces, que ella esté constantemente diciendo la frase I would prefer not to, me ha encantado. O sea, ahí me hubiera levantado y hubiera aplaudido a Maggie Gyllenhaal, que es la del guión, por meter esta frase constantemente en boca de la novia. Y me ha parecido como esa revolución. En filosofía se habla mucho con esta frase y creo que lo ha metido a propósito para hablar de esta revolución, ¿no? De la revolución, en su caso, de la novia, pues que además tenga este componente filosófico con esta frase que se ha hecho tan famosa en los últimos años, ¿no? Que venden libretas y tazas y no sé qué con esta frase. Y eso me ha molado mucho. No sé si alguno se fijó de vosotros. No, claro, Sí. yo al verla en versión original, claro, obviamente me di cuenta, me gustaba mucho esta frase, pero no sabía nada de que era algo filosófico, y menos de Melville, que si no me equivoco es el de Moby Dick, ¿verdad? Sí, es el mismo, exactamente. Sí, el mismísimo para mí es que, Melville. Sí, justo todas esas referencias así literarias, pues para mí, claro, son de lo que más me gusta. Y cuando empieza ella recién resucitada, ¿no? Que es cuando más lo dice, más seguido me refiero. Sí. Al principio, la primera vez no lo piensan, ¿no? Bueno, pero ya lo va repitiendo y digo, ostras, esto es del relato de Melville, que además lo dicen, lo llegan a decir. ¿Ah, o sea sí? que, sí, pues no me di cuenta. Porque la científica le pregunta si es de Hawthorne, de otro autor, y ella le dice Melville. Supongo que porque en cierto modo está entre poseída, entre no lo sé, ¿no? Y digo, ojo, qué guay. O sea, la Maggie, la amiga Maggie, sabía lo que hacía, sí, desde luego. Sí.
Sí. Yo desde el primer momento, porque claro, una cosa es que te niegues a hacer algo y digas no, pero decir, preferiría que no, le da otro tono, ¿sabes? A la Sí, negación, a claro. ese Lo que retiro. pasa es que eso yo la frase la conocía en español y como la he visto en inglés, pues claro, la primera vez en inglés no me sonaba a nada. Y ya cuando sí la repite digo, un momento, me está recordando a... Y ya caí. Está guay. Y bueno, y todas las referencias a la propia biografía de Shelley y todo eso, a mí es de lo que más me gusta también. Claro. Sí. Bueno, escenas favoritas de la peli, que yo es que para mí casi toda la peli es escena favorita, pero hay momentazos. Para mí cuando bailan los dos, por ejemplo, en esa escena, me pareció súper chula. Lo que ha dicho Toxic, la escena cuando disparan a Frankenstein y ella grita, no, grita desesperada, cómo está enfocado todo eso, la luz, lo que ha dicho Toxic, esa escena me parece brutal al final de la peli. ¿Alguna escena así que recordéis como más, que os haya impactado más? La caída a la escalera, a mí también. Todo ese Sí. trozo, la música, ¿no? Que sobre todo este paneo de abajo arriba o de arriba abajo, no me acuerdo, creo que va hacia arriba, antes de que aparezca el título, me parece sublime, me parece muy bien encuadrado. O sea, es para enmarcar esa caída por la escalera. Sí, a mí me gustó esa piscina vacía, que es como un refugio de los dos, ¿no? Que hay en el momento de la película que están ahí y no sé por qué, tiene una poética ese lugar que me gustó mucho. Igual que al principio era todo sorpresa, entonces lo que dice Xavi, a mí los planos de la autora con esos fundidos, me parece que funda negro, vuelve, esos primeros planos de Mary Shelley y la presentación del personaje, esa cámara que va entrando ahí en ella y ves ansiedad, ves travesura, hay algo enigmático. Me gusta mucho el principio, la caída de las escaleras también es brutal. Sí. Sí, está muy bien hecho, ¿eh? Digo, la habrán tirado a Jessie Buckley por las escaleras de verdad, pero no creo. Pero sí, es como ese momento tan poético que has dicho, ¿no? Pero cómo está enfocada Mary Shelley, porque además está enfocada desde arriba, como muy, muy cerrado el plano, o sea, ella te está diciendo que esta película va a ser muy loca y disparatada, ¿no? Y ya te lo está diciendo no solo con lo que está pasando, ¿no? Esto de que la posea y no sé qué, sino además con los tipos de planos que utiliza, sobre todo para enfocar a Mary Shelley. Y la luz, todo que solo se le ve una parte, como muy así, no sé, la verdad es que me pareció toda la parte del inicio muy chula y una declaración de intenciones además de cómo iba a ir la película, ¿no? Al menos una parte de ella. ¿Os puedo preguntar sobre la violencia en la película? ¿Qué opináis? ¿En qué sentido? Que concreta un poco más. Bueno, que el uso de la violencia que se hace en la película, ¿qué os produjo? Si es que os produjo algo, si no, si acompaña al resto a la historia, si aporta, si resta, no sé, si tenéis alguna opinión. La verdad, yo me la esperaba más violenta. Yo me la esperaba más violenta y que además, pero bueno, está bien esta violencia porque es una violencia culpable. Cada vez que hay violencia, hay un rechazo por parte del que la ha ejercido. Excepto cuando dispara al policía que está, cuando Frankenstein dispara al policía que está acosando a la novia, ¿no? Pero en las primeras muertes de él, luego o sea, tenía que hacerlo, pero no quiere que ella lo siga porque, digamos, sabe que está mal, ¿no? Y ella cuando mata al policía que está en el tren, pues también se siente mal, ¿no? Yo pensaba que iba a ser más bestia, que iba a ser más descarnada la violencia y me ha sorprendido lo medianamente contenida que estaba, ¿no? En ese caso. Sí, es que hay un par de momentos, sobre todo cuando se ensañan, que a mí me sobraron por lo explícito que es. Y mira que yo no tengo mucho problema con la violencia. Hay en algunas películas que son muy violentas, yo qué sé, no tengo ningún conflicto. Pero como el dilema que hay con la culpa, con la muerte, con
con el eje, con que el monstruo sea el que mate y no tanto, el hecho en sí no me interesa tanto, sino el por qué lo hacen y lo que ellos les genera. Entonces, que se ceben en algún momento, que creo que es un par de momentos, pero yo no me aportó nada, no lo necesitaba porque me interesaba más el conflicto que tenía, sobre todo ella, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Si yo vengo de la muerte y acabo de quitarle la vida a alguien, y eso me hubiera parecido más interesante explorarlo más que no quedarme en una simple muestra de la violencia por la violencia. Porque por eso yo he hecho el paralelismo un poco con lo de asesinos natos, porque de repente me parecía como, bueno, dos prófugos que por el camino van dejando cadáveres y eso era un poquito más superficial y a mí me interesa mucho que los que son llamados monstruos, que parece que están destinados a ejercer la violencia, cuando la violencia es en contra de ellos de otras maneras. Y a mí ese tema me interesaba. Bueno, es como si la violencia les viniera a buscar de alguna forma, ¿no? Es como inevitable la violencia que tienen que ejercer. Pero sí que es verdad, me imagino que te refieres a esa escena en que Frankenstein le aplasta la cabeza a uno de esos tíos que van detrás de la novia, ¿no? Eso fue bastante desagradable, sí. Pero aún así, la violencia más excesiva es la de los propios seres humanos. Vemos esa turba en el cine que, bueno, no los matan porque no los pillan, pero es que van con las antorchas, ¿no? Las antorchas y las orcas, ¿no? Casi como en las películas clásicas. Y luego el excesivo uso de las armas de la policía. Al final que dice, vale, ya le habéis disparado 3 veces, no le disparéis 300. Por favor, no hace falta, ya está muerta. Dejad ya de disparar. Me parece eso más excesivo la parte de los humanos que la suya, ¿no? Bueno, sí, está la crítica, ¿no? A esto de a lo diferente a ti, pues le tienes miedo y por lo tanto le vamos a meter 800 balazos para asegurarnos que el monstruo está muerto. Algo así, ¿no? Pero aquí hay o sea, porque hablábamos del moderno Prometeo, de Frankenstein y todo esto, pero esta peli va, o el caso de la novia, va un paso más allá, que si antes en Frankenstein tenemos la denuncia del cómo el ser humano se puede jugar a ser Dios, ¿no? Porque claro, todo esto entra dentro de un contexto, cuando esto se escribió en 1818, en el que tenían mucho miedo a los avances científicos que estaba viendo en ese momento, ¿no? Entonces, por eso también hay esta crítica a la ciencia, que moralmente no se pregunta nada antes de actuar. Y aquí no solo tenemos lo mismo otra vez cuando crean a la novia de Frankenstein, sino que además está el hecho de que Frankenstein además le miente, le dice que te has dado un golpe y no te acuerdas de nada, pero tú y yo éramos pareja. Claro, aquí moralmente hay una capa más, no solo está la capa de quién eres tú para volver a la vida a una persona que ya está muerta, sino además mentirle sobre ese hecho, ¿no? O sea, es terrible lo que hace el monstruo de Frankenstein, más que lo que ha hecho el doctor Frankenstein en la novela, ¿no? ¿Qué os parece todo esto? A mí me gusta que le hayan dado una vuelta de tuerca más en este caso. Sí, mira, yo precisamente quería, si no lo hubieras preguntado tú, lo hubiera preguntado yo, que qué os parecía esta relación de estos dos. Claro, a mí, obviamente, está bien que se redima y al final le diga, no, mira, realmente ocurrió que te resucité y tal, pero obviamente... No tiene más remedio, eso le dice porque no tiene más remedio. No tiene más remedio, no le queda otra. Pero claro, él siempre se quiere asegurar el no rechazo. Claro, primero ya empieza diciendo, mierda que la hemos cogido demasiado guapa. Me va a rechazar porque ella es demasiado guapa y yo demasiado feo. Entonces, claro, todo parte de una relación de poder, ¿no? Que ya lo dice el título, la novia de... ¿Ves? No me gusta que a mí pues me hubiera gustado que ella hubiera dicho, pues me voy a llamar Segimunda, me da igual, pero no la novia. Esto de que se llame la novia, porque al final te acabas convirtiendo en un adjetivo. O sea, vale, no es la novia de Frankenstein, pero es la novia de algo, ¿no? No lo sé. Bueno, adjetivo no es un sustantivo, pero es igual. El tema es que al final tampoco acaba teniendo una identidad propia, entre comillas. Claro, no sé por dónde quiere ir, porque claro, yo veo una relación tóxica
que ella al principio lo rehúye y dice, no me toques, pero luego, ¿de qué trata? Es que vuelvo a decir lo mismo, ¿de qué trata la peli? De escapar de la toxicidad, de buscar una identidad propia. A mí me hubiera encantado que hubiera dicho ella, pues mira, yo no quiero novios, yo soy yo y aquí te quedas, chaval, y me la aspiro. Pero estamos en una relación de un tío que te ha mentido, te ha engañado, no sé qué, y al final lo que quieres es estar con él. O sea, no le veo Total. el feminismo, no le Sí. veo ahí el feminismo. Yo por eso, yo quería preguntar por el final precisamente por eso, porque para mí el momento ideal, el final ideal era en ese cine, autocine. De hecho, yo pensaba, me estaba pareciendo súper climático, me pensaba que ahí iba a acabar la película y entonces yo lo hubiera subido una nota muchísimo. Cuando ella efectivamente dice, no, no soy la novia de, soy la novia, es verdad que podría haberse puesto un nombre diferente, y digo, guau, ahora va a coger y se va a alargar, lo va a dejar ahí y hasta luego. No sé, yo veía como que ella, pues eso, iba a terminar de hacerse su propia persona y de aprovechar, bueno, pues al fin y al cabo esa segunda oportunidad que tiene de vivir de otra manera, como una incluso tercera identidad, porque tuvo la de Aida, tiene los momentos Mary Shelley y ahora, bueno, pues una reinvención suya y vivir por sí misma. Pero luego cuando veo que se produce el tiroteo y volvemos para atrás desde mi punto de vista, pues se me viene muy abajo el mensaje. A mí esa escena para mí es la favorita porque yo pensaba que era el momento ya culmen. Y bueno, se me viene un poquito abajo también. Pues a mí me ha gustado que vuelva con Frankenstein. Además, en el primer monólogo de Mary Shelley, ella lo dice, ¿no? Lo que he leído antes dice, o lo más aterrador de todo, una historia de amor. Es decir, yo creo que la historia es la historia de amor y ella sigue siendo la novia, ya no de Frankenstein, sigue siendo la novia, porque es la identidad que le han dado y la que nos han dado a todos cuando hemos nacido. Yo me llamo Natalia porque alguien decidió que me iba a llamar Natalia y que yo siga con el nombre que me han dado no quiere decir que yo no tenga una identidad propia. Y yo creo que es un poco el juego de la directora. Ella va a tener una identidad propia, siga o no siga con Frankenstein, se cambie el nombre o no se lo cambie. Al final, seguir con Frankenstein es una decisión que creo que va más allá de la identidad, de su propia identidad. Es una historia de amor, puede ser más bonita, menos bonita, pero que acabe con él, o sea, si no hubiera acabado con él, yo creo que hubiera sido más fantasía todo, de, ay, qué bien acaba todo y esto tiene que acabar así, si tienes una identidad propia tienes que separarte de él. Yo creo que al final lo que ha querido contar es una historia de amor y cómo esa historia de amor puede sobrevivir aunque ella cambie radicalmente su propia identidad. Esa es mi lectura, obviamente. Mira, yo fui con otras dos personas a ver la película y, bueno, pues nos quedamos comentándola y una de ellas, una amiga mía, me dijo que, claro, ella lo veía, ese final muy parecido a lo que tú comentas, Nat, porque como al final ellos están condenados a esa eternidad, pues por lo menos pasarla juntos, ¿no? Algo así era la lectura que ella le sacaba. Y digo, bueno, vale, puede ser una manera de verlo. Así han durado matrimonios de 50 años, ¿eh? También te digo, para no estar solo me quedo con este. Pero bueno. Sí, pero es que yo creo que va un poquito más allá de esto. Simplemente es, ella se construye su propia identidad independientemente de si sigue con Frankenstein o no. Y esa identidad ya está forjada. A mí hay una cosa que también es un poco lo que estaba diciendo Aria, de que rescatando de la clásica, la novia de Frankenstein, hay un momento que el monstruo de Frankenstein dice, estamos hechos de muertos, pertenecemos a los muertos, odio a los vivos, amo a los muertos. Entonces ellos son como dos muertos condenados, son dos perdedores. Al final es una historia de amor entre dos perdedores. Y a mí eso es lo que me gusta. Yo me quedé con eso. Ese final para mí es, claro que sí, por eso han conectado desde la herida, tanto física como del alma. Por eso hay esa unión entre ellos. Sí, podría leerse así también. Sí, sí. Muy bien, chicos, ¿tenéis alguna otra cosa que comentar? Mira, yo es que os quería leer, nada, dos críticas que he encontrado por ahí, porque ya nos está gustando sacar críticas en las que ponen a parir la peli para reírnos un poco también de las críticas, ¿no? De lo que dice la gente. Sobre todo con el tema... Claro, yo siempre que busco críticas ya busco la palabra, y más en estos podcasts, la palabra woke, ¿vale? Porque me hace mucha gracia porque se encuentran los mejores comentarios, ¿no? Y mira, os voy a leer una que dicen,
es una reseña que tiene un 1 en Film Affinity. Se titula Bonnie y Clyde conocen a la novia de Frankenstein y sale mal. Y dice, la aberración en este film no son los monstruos, sino la propia película. Una revisión de la novia de Frankenstein cuya directora no sabe hacia dónde la quiere llevar, con unas trampas de guión que ni Shyamalan en sus peores momentos y unas reivindicaciones feministas tan explícitas, panfletarias y fuera de lugar en la trama que resultan en un insulto a la inteligencia de los espectadores, sea cual sea su género. Por no hablar de las muchas subtramas que abre para luego olvidarlas sin concluir, porque está claro que en este film no hay nadie al volante. Y aquí viene el gran párrafo, es el siguiente. Es como si la directora siguiera en la era del Me Too y no supiera que esos eslóganes facilones y vacíos ya no cuelan, ni se hubiera enterado de que el wokismo ha muerto. Y no habrá doctora Frankenstein que resucite esa infantil ideología por mucho tiempo, al menos, en la gran pantalla. El wokismo ha muerto, ya está acabado, y el Me Too también, ya no hay. Pero ya se ha acabado. Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre de este tipo de discursos, es cuando se quejan de la obviedad de la crítica hacia el machismo en este caso o en favor del feminismo, que es, nunca vas a oír que evidentemente era la crítica al racismo en esta película, que evidentemente o qué obvia era la crítica a la homofobia en esta película. Pero en cambio con el feminismo siempre se escucha, que dices, ¿y qué pasa si era obvia? Y si tiene que ser obvio, será por algo, ¿no? Es la misma crítica que le daban a Barbie, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. Y me crea mucha curiosidad por qué no puede ser obvia la crítica al machismo cuando sí que puede serlo en otros casos igual de graves. ¿Sabes? O sea, no logro entenderlo. Y además que ya lo ven claro, si en el póster salen 3 negros va a ser una película contra el racismo. Es como en Sinners, ¿no? Por ejemplo, y ya está. Y va a ser una peli contra blancos. ¿Se ha quejado alguien de lo obvio que es la crítica contra el racismo en Sinners? ¿Verdad que no? ¿A que no? Pues ¿por qué tenemos que esconder la crítica al machismo en las películas y no hacerlo tan obvio? O sea, a mí lo que me ha molestado, por ejemplo, es cuando eso, ¿no? Que todos los personajes masculinos, pues todos utilicen a las mujeres para una cosa o para otra, pero que el mensaje sea obvio. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo, ¿sabes? No, sí, es como si en una película de fantasmas dices que es muy obvio que es una película de terror porque hay fantasmas, ¿sabes? Claro, es como, pues claro, es así. Sí, sí. Y mira, os voy a leer una segunda, pero bueno, esta ya es más por hacer la gracia, ¿no? Porque pensé, ¿y qué le habrá parecido a Bollero esta película? Al salir del cine pensé, yo a veces pienso eso. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le habrá parecido a Bollero esta? Nada, os voy a leer la mini reseña que aparece en Film Affinity en la parte de críticas, ¿no? Dice, gritona y prescindible adaptación. Una música exasperante. No hay nada que me transmita la menor emoción a pesar del abusivo caos y el griterío sufriente. Se supone que ocurren muchas cosas, aunque ninguna de interés. Pero bueno, ya nos podíamos imaginar que no le iba a gustar a Bollero. A Bollero no le gusta nada, o sea, nunca le gusta ninguna película. Yo no sé por qué sigue yendo al cine. Realmente no lo entiendo. De hecho, esa última frase de ocurren muchas cosas y ninguna de interés, la he leído en 120 críticas de él. O sea, sí, copia, pega. Al final acaba diciendo que no le ha interesado nada nada de la película. Es verdad. Sí, Bollero es un crack, este tío, vamos, es que... O que se durmió. Los mejores son las que dicen, me dormí, no la vi, le pongo un 0. Solo le gustan 2 de las que van a los Oscars. No sé si lo habéis escuchado. ¿Qué 2 le gustan? Frankenstein y Sueño de trenes. Bueno. Pues me parece raro que le guste Frankenstein, ¿eh? A mí también. Me parece raro. Sí, sí. No sé por qué. Solo le he oído eso, ¿no? A saber. Bueno, pues nada, hemos acabado el podcast riéndonos de Bollero, que siempre está bien acabar un podcast así. En fin, Aria, Nico, a ver si venís más. Nico ya va con 2 seguidos, está bien. Aria, tienes que volver. Muchas gracias por venir a los 2. Volveré. Como Terminator. Estupendo. Gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti por Muchas gracias. Xavi, a ti también gracias por estar siempre. Gracias por dejarme volver al podcast. aunque os pise los audios.
Deberías agradecérnoslo en cada podcast esto. Bueno, en fin, Exacto. nada. Le mandamos también un besito a Toxic, también a los oyentes, a los que nos dejan me gustas, comentarios, las estrellitas en Spotify, a nuestros Patreons, por supuesto, que no tengo la listita aquí, pero os mandamos un beso a todos. Y nada, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast de la hija de puta de la novia. Y por si no nos vemos, desencadenados días, tardes o noches. Que vaya muy bien. Adiós. Chao. Adiós.